El honor y la satisfacción, por favor, tomen asiento. Es que siguen entrando. Entonces. Bien, hoy tenemos el honor y la satisfacción de tener entre nosotros a Pablo Sanguinetti, destacado intelectual y gestor de la cooperación y de las cuestiones relacionadas con nuestros temas, en general con la institucionalidad. Pablo Sanguinetti es actualmente vicepresidente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, antigua Corporación Andina de Fomento. Es doctor en Economía por la Universidad de California, Estados Unidos, máster en Economía en la misma universidad, máster en Economía en el Instituto Torcuato Di Tella, Argentina, y se desempeña como profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Sus intereses de investigación se centran en las áreas de comercio exterior e integración, desarrollo económico y federalismo fiscal. Y anteriormente fue investigador y profesor visitante en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad de Texas y en la Universidad de Bonn, en Alemania. Ha sido miembro del LAR, Latin American Research Review, ha trabajado como consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, ECLAC, y para el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y ha sido miembro del directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina. Esperamos que también sea alguna vez, además de conferencista, consultor del CLAD. En todo caso, en este momento, señor presidente del Consejo Directivo del CLAD, va a imponerle la insignia del CLAD. Bueno, Pablo, ahora ya que trabajas para nosotros y que eres otro miembro del CLAD, muchas gracias, señor presidente, don Fernando Grillo, director de la Oficina del Servicio Civil de Colombia y recién estrenado presidente desde ayer. Tuya es la palabra, don Pablo. Hola, hola. ¿Me escuchan acá? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Este funciona, Pablo. Hola. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, presidente, por esta distinción. Es un placer estar aquí. Los felicito por tremenda conferencia. Este lugar también es magnífico. Los que están un poquito atrás pueden querer dormir, pero no hay problema. Si quieren mirar la presentación y verla, tienen que acercarse un poquito porque algunas letras por ahí no las ven. Así que los sugiero que vengan más para adelante. Muy bien. Entonces, tengo 50 minutos. Me van a avisar cuando esté faltando poco tiempo. La idea es hablar sobre desarrollo en América Latina. Darles un pantallazo. Voy a tratar de... Son 50 minutos, así que bastante tiempo. Así que voy a tratar de ir up and downs, cosa que no se duerman. Voy a decir primero que hay 4 dimensiones del desarrollo económico que son muy relevantes, y acá las tengo. En primer lugar, la macro. Van a tener una macro estable, eso es muy importante, voy a decir por qué. Lo segundo que voy a decir es que con la macro estable solo no alcanza para crecer y desarrollarse. Necesitamos crecimientos de productividad sostenible, productividad entendido como hacer mejor uso de los recursos que tenemos en las economías, capital humano, capital físico, etc. Y por supuesto, un tercer elemento es la productividad genera crecimiento, eso genera más empleo, etc., pero no siempre con eso solo alcanza para mejorar la inclusión. Entonces, el desarrollo tiene que ver con estas tres económicos, con estas 3 áreas de la economía. En el centro están ustedes.
En el centro están las capacidades estatales que, de alguna forma, son necesarias para diseñar políticas en estos tres ámbitos. Por supuesto, estos tres ámbitos de política económica tienen cada uno su identidad y cada uno su propia dimensión, que voy a contar ahora, pero interactúan entre sí, ¿no? Una macro inestable, alta inflación, tipos de cambio que fluctúan, reales que fluctúan mucho, afectan la productividad porque afectan la asignación de los recursos de la economía, con crisis bancarias, muchas empresas productivas pueden desaparecer, con alta inflación, las empresas no pueden fijar precios. En definitiva, la macro es necesaria para que las empresas puedan innovar e invertir y generar empleo. Por otro lado, mayor productividad genera más crecimiento y seguramente genera más posibilidad de que los gobiernos puedan recaudar impuestos y entonces estabilizar el déficit y la macro, ¿no? También mayor productividad genera más diversificación económica y eso también hace que las economías estén menos afectadas por shocks en los términos de intercambio, etc. Entonces, también hay una línea verde que va de productividad a la macro. Por otro lado, la mayor productividad, al generar mayor crecimiento, mayor empleo, genera más inclusión. Es el camino más importante, ¿no?, para la inclusión, empleo formal. Ahora también la inclusión es importante para la productividad, digamos, si hay, por ejemplo, por falta de inclusión hay discriminación, por ejemplo, de la mujer en los mercados laborales o de ciertos grupos étnicos, se desaprovechan los recursos de la economía. Entonces, más inclusión también genera más productividad, obviamente al incorporar esos recursos humanos a la producción. Por supuesto que una macro mala genera inflación, genera estabilidad y los primeros que sufren son las personas más vulnerables y eso genera menos inclusión. ¿De acuerdo? Más inclusión, por ejemplo, en términos de mayor trabajo formal, etcétera, genera también más recaudación y genera una mejor macro. Entonces, le estoy contando una historia de por qué estas tres áreas son importantes para el desarrollo y por qué interactúan entre sí y cómo es central el rol de las capacidades estatales para su implementación. Hay un último factor. Yo en la presentación voy a hacer mucha referencia de estos tres temas más a productividad que a las otras, pero las voy a mencionar. Hay un último factor que tiene que ver con el marco político institucional para entender por qué algunos países son más exitosos que otros en el establecimiento de estas políticas en estas tres áreas. ¿Por qué son exitosos? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos ciclos también? A veces los países son exitosos en un tiempo y después van para abajo, ¿no?, en la implementación de políticas y después vuelven. Entonces, entender eso también es relevante. De eso voy a hablar un poquito al final, pero como no soy cientista político, voy a especular sobre eso, ¿de acuerdo? Y espero que me pregunten, espero que no me pregunten, espero que ustedes digan lo que haya que hacer. Muy bien, entonces empiezo con el primer área del desarrollo. La estabilidad macroeconómica es súper importante, pero no alcanza. Y acá quiero tener una visión optimista de lo que ha hecho la región. Muchos países de la región, desde los 2000, han podido estabilizar sus economías y ya la región ya no es un área donde siempre explotan crisis y la inflación sube, los tipos de cambio se van, hay crisis bancaria, salvo algunas excepciones. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la inflación, como los países han bajado sustancialmente la inflación y la inflación promedio ya en el 2017 es 6%, una cosa que, dado la historia, es un gran avance. ¿Por qué? Acá me pongo un poquito técnico. ¿Por qué ha habido cierto éxito en las políticas macro? Déjenme decir dos tipos de políticas. La primera tiene que ver con que desde los años 2000 muchos países de la región han adoptado regímenes de cambio de tipo flexibles, combinados con políticas monetarias de metas de inflación, ¿sí? Que permitió por primera vez en mucho tiempo tener políticas monetarias contracíclicas. Hoy muchos países, dado la cierta desaceleración de la economía, están bajando la tasa de interés en contextos de baja inflación. Brasil, por ejemplo. Colombia. ¿Sí?
Perú mismo, Chile. Y eso se permite porque ya las expectativas de inflación están bastante ancladas gracias a bancos centrales independientes, ¿sí? Y con regímenes de tipo de cambio flexible, que cuando hay un shock externo, baja el precio del petróleo, el tipo de cambio se deprecia, pero como las expectativas de inflación están ancladas, la inflación no sube como subía antes. Entonces el tipo de cambio real se ajusta para mejorar, para que la economía pueda reaccionar a eso. Antes esto no pasaba. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, por el lado monetario, cambiario, ha habido avances muy relevantes. Y acá les estoy mostrando un gráfico en donde pueden ver que a partir de 2013-2014, cuando vino la caída de los precios del petróleo, muchos países, digamos, devaluaron, ¿sí? Y que eso no impactó en la inflación y eso le permitió ajustarse su cuenta corriente. Bueno, hubo países que tuvieron inflación muy alta, en el caso de Argentina, que no es el caso, ¿no? Pero en general esto les permitió ajustar. Les decía, políticas monetarias contracíclicas también. Fíjense cómo en estos últimos tiempos muchos países han bajado las tasas de interés, ¿sí? Fíjense Brasil, cómo ha bajado las tasas de interés, lo mismo Chile, Colombia, para tratar de vuelta reaccionar ante la menor actividad económica, ¿sí? En la parte fiscal, ahí digamos, ha sido más difícil, es más elusiva. Los países en general han controlado sus déficits. En general hay superávit primario, aquí estamos, ¿sí? No se ven bien los números, pero en este lado son negativos, levemente. Pero en todo caso, esto es déficit, pequeños déficits que no llegan más de 2 puntos del PIB. Algunos países tienen superávits primarios, ¿no? Pero bueno, algunos países... Y la deuda está relativamente controlada. Ahora Argentina y Brasil, que está llegando al 80% del PIB, también los niveles de deuda han bajado sustancialmente. Eso también gracias a la adopción de otro tipo de institucionalidad ahora fiscal, que tiene que ver con el establecimiento de reglas fiscales plurianuales, en donde los países tratan que les permite, digamos, tener déficit cuando la actividad económica baja, pero cuando la actividad económica sube, tienen que subir la recaudación y tienen que bajar el déficit. Entonces, esto de vuelta permite tener que la política fiscal no sea tan procíclica. Antes venían la recesión, había que ajustar, entonces los gobiernos bajaban el gasto público y eso aumentaba la recesión. Ahora, durante las recesiones, los países pueden, con estas reglas, mantener un poco más, no ajustar tanto, y eso no desajusta las expectativas y eso de vuelta permite cierta conducta contracíclica también de la política fiscal, levemente contracíclica, ¿sí? Entonces los países están adoptando estas reglas fiscales. Por ejemplo, Paraguay la tiene, Colombia la tiene, Brasil la tiene, etc. Muy bien. Estas políticas macro, más de vuelta, a través de esta institucionalidad monetaria, cambiaria, fiscal, ha permitido, por ejemplo, digamos, han permitido que los shocks externos no han tenido efectos tan graves en el nivel de actividad económica, aunque la actividad se ha desacelerado últimamente. Entonces, fíjense, esto es el promedio de crecimiento hasta el 2011. El total venía venía casi 4, bajó un poquito, pero estaba arriba de 2,5. Y después sí, esto cayó, fíjense, con la caída de los términos de intercambio, cayó en 2014-2015, se hizo negativa y después se recuperó. Pero fíjense la diferencia entre países que tienen macros ordenadas versus los que no. Macro ordenada, los países andinos más México, en general han tenido estas políticas de vuelta monetarias y fiscales más modernas, más ajustadas. Y si bien el crecimiento de estas economías se desaceleró, no fue negativo. ¿Ven? Esto antes no pasaba. La caída del precio de intercambio, por ejemplo, el precio del petróleo, en el 2014 fue de casi 50-60% en muy poco tiempo. Y antes esto generaba devaluaciones profundas, generaba crisis de balanza de pago. Esto no pasó. El Mercosur todavía tiene problemas, y acá estoy pensando en Argentina y Brasil, no tanto en Paraguay. Y fíjense cómo parte de esta caída en toda América Latina se debe a estos países grandes que tuvieron fuertes recesiones y donde
de vuelta Argentina y Brasil todavía están en el debe en términos de políticas macroeconómicas estables. Muy bien, entonces por el lado macro, un poquito la idea que quiero transmitirles es que hay buenas noticias. Ya en general muchos países tienen instrumentos establecidos por el lado monetario, cambiario y fiscal que les permite estabilizar sus economías y no generar crisis. De todas formas, como ven, el crecimiento se desaceleró, ¿no? Dejamos de crecer casi al 4% promedio antes del 2014 y ahora estamos creciendo, en realidad este año vamos a crecer 0,5 promedio en América Latina, pero a lo sumo los países, aún los que tienen buena macro, van a crecer al 2%. ¿Sí? Entonces, el desafío de crecer a tasas más altas, sin tener los precios de los commodities, el superciclo que tuvimos hasta el 2013, 2014, está presente. Porque en una mirada de más de largo plazo sobre el desarrollo de América Latina, vemos que si bien, de vuelta, entre el año 2000 y 2014 se creció bastante en promedio en la región, cuando uno se mira en relativo a los países desarrollados, lo que sale no es tan bueno, digamos, o tan optimista. Fíjense, este es el PBI per cápita de América Latina promedio relativo a Estados Unidos. Y entonces arrancamos en el 60, en el 0,20 de Estados Unidos más o menos, y estamos en el 2014 en 0,26. Fíjense que esta aceleración tuvo que ver con el superciclo de los commodities, ¿no? Que nos sirvió un poquito para hacer un poquito de catch-up. Pero ahí estamos, 0,26. Entonces, en términos de convergencia, porque es como que el universo se mueve, ¿no? El universo se mueve, bueno, no es que el mundo se mueve. Entonces, nos importa cómo nos va relativo, ¿no? Al mundo. Y cuando vemos, y sobre todo a los países más avanzados. Entonces ahí vemos que nos estamos moviendo lentos, ¿sí? Y ¿hay países que se movieron más rápido? Por supuesto que sí, relativamente. Y acá es el ejemplo siempre que uno cita para un poquito deprimirse un poco, que es Corea, que en el 60 tenía un ingreso per cápita de casi 0,8 de Estados Unidos, y en el 2014 casi convergió, 0,65, ¿no? Pero bueno, quizá uno puede pensar Corea es una economía muy distinta en términos culturales, qué sé yo, a esa gente le gusta trabajar, qué sé yo. Comparémonos con alguien más conocido. Comparémonos con España, por ejemplo. Nuestra madre patria. Bueno, España estaba un poquito mejor que el promedio de América Latina en el 60, 0,33. Pero acá había varios países, ¿eh? Acá estaba Argentina, acá estaba Uruguay, acá estaba Chile, o sea, había países que estaban acá. Y España, si bien tuvo problemas en los 80, fíjense cómo convergió, o sea, ¿sí? Convergió. Entonces, ¿qué pasó con el resto de América Latina? Bueno, ahí están todos los países, ¿no? El promedio es lo que dije antes, entonces tenemos este problema. Entonces la pregunta es, ¿qué está detrás de esta suerte de débil comportamiento de nuestras economías en términos de ingresos per cápita relativo a países centrales? ¿Y qué deberíamos hacer para apuntalar esa convergencia? Y lo que voy a argumentar que detrás de esto está el problema de productividad. No es tanto un problema de que falta inversión física, ¿no? Capital, no es tanto un problema que necesitamos mejorar nuestro capital humano. Algo de eso va a haber seguramente. Pero el tema es que aún los recursos que tenemos en la economía, el capital físico, el capital humano, tierra, recursos naturales, no los estamos usando, aprovechando, digamos, al máximo. Eso es. No estamos siendo eficientes en el uso de recursos. Tanto a nivel de la economía agregada como a nivel de la firma. Entonces voy a hacer un argumento de que las políticas de productividad son centrales para hacer este catch-up en el crecimiento de largo plazo. Y voy a mostrar algunas preguntas. Entonces acá le digo, acá justifico este tema que estoy hablando, ¿no? Entonces fíjense, este PIB per cápita, como dije, 0,26, el promedio entre 2014, 0,26 esto es en el 2014 en realidad, 0,26 de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos ese nivel tan bajo? ¿Es porque de vuelta nuestros trabajadores no trabajan la suficiente cantidad de horas, nuestra masa salarial es menor relativa a la población económicamente activa, el empleo es menor que Estados Unidos? Hay un problema por el lado de
de los mercados laborales, de cuánto hora trabajamos? No, absolutamente no. Horas trabajadas por persona en América Latina comparado a Estados Unidos, 100%, al mismo nivel, no tenemos un atraso ahí. El atraso está en la productividad del trabajo, en el ingreso que genera cada hora de trabajo, que es 0,26. Ese es el problema. ¿Sí? La productividad del trabajo. Producto por hora. Detrás de esto, ¿qué está detrás del producto por hora? Bueno, obviamente, por un lado está cuánto capital usa esa hora de trabajo, usa ese trabajador. Y aquí el indicador de intensidad de uso de capital en la economía relativo a Estados Unidos tampoco es tan distinto a Estados Unidos. O sea, lo que digo es la intensidad de capital respecto al producto, ¿no? No es muy distinto. Es casi 98%. Capital humano, sí, ahí estamos 29% por debajo de Estados Unidos. O sea, en términos de no solamente de horas, de años de escolaridad, sino de habilidades de esos trabajadores. De eso voy a hablar un poquito más adelante algo. Pero donde estamos peor es en lo que se llama la productividad total de los factores. O sea, ¿cómo combinamos el capital físico, el capital humano, a nivel de la economía agregada, entre sectores, adentro de sectores y al interior de las firmas para producir output? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí es donde tenemos fíjense, si cerráramos la brecha sin hacer nada con el capital físico y el capital humano, si cerráramos la brecha de productividad, el PBI de promedio se iría de América Latina del 26 al 70% de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está detrás de la baja productividad de América Latina? Y el argumento que voy a hacer, todo lo que estoy hablando, ahí está en todos los reportes que escribimos en CAF, ¿ok? No son ideas locas mías, sino hay mucha gente talentosa en CAF que hace estas cosas y yo simplemente las cuento, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con un reporte que hicimos el año pasado sobre productividad. Y lo que dijimos es, para entender este tema de productividad, hay que ir al interior de las economías, desagregar esto, porque si no es una intelequia ahí un poquito, ¿no? que no sabemos entenderla bien y como si no la entendemos bien, no sabemos bien qué políticas aplicar. Entonces, un ejercicio bueno es desagregar esto, y acá me pongo medio ruso, acá están las famosas mamushkas, ¿no? Las famosas muñecas rusas, ¿sí? Entonces piensen que esta es la productividad total de la economía, y la idea es vamos a desagregar eso por sectores, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo desagregamos? La productividad total es un promedio, digamos, ponderado, entre la productividad media de los sectores, digamos, sector construcción, sector financiero, la manufactura, agricultura, etc., y los recursos que están asignados a cada uno de estos sectores, ¿no? Simplemente es un promedio. ¿Me siguen, no? Acá me pongo un poquito técnico. Entonces, esto podemos hacer, lo primero que podemos hacer es esto. ¿Cómo están distribuidos los recursos de la economía entre sectores? Y puede ser que el problema que tengamos de baja productividad es que tenemos muchos recursos, capital humano y físico, en sectores de baja productividad, qué sé yo, agricultura o servicios personales, servicios en general, y poco en sectores de alta productividad, qué sé yo, manufactura. Ese puede ser un problema. O el problema puede ser, no, que la productividad es baja en todos los sectores. Y no es un problema de asignación, o de cómo, ¿no? De los recursos. Pero yo puedo meterme adentro de un sector, que es la manufactura, y decir, la productividad, ¿por qué? Supongamos que la productividad sea baja en el sector de manufactura, ¿a qué se debe? ¿A que la productividad media de los subsectores dentro de manufactura en promedio son bajos? ¿O de vuelta, dentro de la manufactura hay sectores, por ejemplo, automotor, sectores como químicos, que tienen alta productividad, y hay sectores como textiles de baja productividad, y el problema es que la productividad de la industria es baja porque hay muchos recursos en subsectores de baja productividad, por ejemplo, textiles, ¿no? Esa pregunta me la puedo volver a hacer. Y dentro de un sector, textiles, puedo pensar ¿por qué la productividad es baja en el sector textiles? Porque ¿todas las firmas dentro del sector textiles tienen baja productividad o no? Hay algunas que exportan, que son grandes, que tienen tecnología, pero el problema es que hay mucho tallercito textil de baja productividad y eso toma muchos recursos de la economía,
de ese sector. Entonces ahí me meto al interior del subsector y veo si el problema es ahora entre firmas, a nivel de firmas. Perdón por esta larga cháchara, pero es importante este análisis para entender un poquito dónde está la raíz de la baja productividad de América Latina. Entonces empecemos a hacer este análisis a nivel de sectores. Y entonces acá puedo hacer esta pregunta. ¿El problema de América Latina de baja productividad es su estructura económica? En el sentido que tiene muchos recursos en sectores de baja productividad, aquellos sectores primarios, o es un problema de productividad que está baja en todos los sectores, ¿no? Hay un argumento, ¿no?, de que América Latina tiene baja productividad porque tiene muchos primarios y servicios, y no tiene manufactura. Ya le anticipo la respuesta, eso no es el problema de América Latina. No es el problema de productividad de América Latina eso. Nuestra estructura económica no tiene nada que ver con la baja productividad. ¿Sí? Y acá cuando digo esto, muchos amigos míos de instituciones que no voy a nombrar se enojan. ¿Ok? Acá está. Este es el dato de Producto por Trabajador relativo a Estados Unidos a 10 sectores. ¿Y qué muestro esto? Que salvo en minería, que está ahí al 0,50, es baja en todos los sectores. Es baja en todos. Aún en servicios financieros, 0,20% de la productividad laboral en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces la baja productividad se origina en una concentración de recursos particularmente poco. Es un problema de que la baja productividad está en todos los sectores de la economía. Entonces, no es que reasignando yo de manufactura, por ejemplo, manufactura estás 0,34 en Estados Unidos. No es que yo reasignando de acá a acá voy a lograr más alta productividad. El problema de la productividad es un problema que aqueja a todos los sectores, a nivel de 10, de toda la economía. Entonces, esta es la primera lección. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué a nivel agregado la productividad es baja en los sectores? Yo voy a hacer dos argumentos ahí. Uno, voy a ir al problema del sector formal de las economías y otro informalidad. Yo voy a decir que en cada sector de estos 10 que hablé, tenemos un problema de baja productividad porque las firmas formales, aún las formales, son poco productivas y por supuesto además en cada sector de estos que estoy hablando hay mucha informalidad que también ayuda a la baja productividad. ¿Sí? Siempre le cargamos las tintas a la informalidad de la baja productividad de América Latina. Yo voy a decir, miren muchachos, nuestras empresas formales aún crecen poco. ¿Sí? Entonces empecemos por eso y entonces acá me meto de vuelta. Por ejemplo, el sector manufactura, divido la productividad media de los subsectores y el problema de asignación, y adentro de la productividad de cada subsector me meto a nivel de firmas, la productividad media de las firmas y el problema de cómo se asignan los recursos entre las firmas dentro de los subsectores manufactureros. Cuando hacemos esto, no tengo tiempo de ir al detalle, digo, y esto todo comparado con Estados Unidos, no es un problema de que nuestras manufacturas, qué sé yo, tenemos baja productividad. Tenemos mucha asignación de recursos en textiles, por ejemplo, que pueden tener baja productividad comparado con electrónica. No, la asignación de recursos dentro de los subsectores de la manufactura en América Latina en promedio y relativo a su productividad es parecida a Estados Unidos. O sea, nuestra estructura, la correlación entre productividad de los subsectores de manufactura y cuántos recursos tienen, y ahí me pongo un poquito técnico, es muy parecido en América Latina y en Estados Unidos. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, el sector textil es bajo de productividad, en América Latina el promedio también es baja productividad y tiene más o menos los mismos recursos asignados. Entonces, ahí no está el problema. El problema es cuando yo me meto a nivel de los subsectores, entonces dentro del sector textil, por ejemplo, sí encuentro que en América Latina hay, como dije antes, empresas más o menos integradas al mundo, que exportan, que innovan, y hay otras empresas muy chiquitas, no formales, que no exportan, de baja productividad. Ahí sí habría ganancias de mejorar la asignación de recursos entre firmas dentro de un subsectores de la industria, por ejemplo. Por ejemplo, el sector textil o el sector metalmecánico. Ahí tenemos ganancias. Hay firmas formales poco productivas y hay firmas formales más productivas que exportan, etc. Entonces, aumentaríamos la producción si parte de los recursos de esas firmas menos productivas van a las firmas más productivas. ¿Okay? Pero
el problema más central es que la productividad media de las firmas formales en todos los subsectores de la manufactura, comparada con Estados Unidos, es baja. O sea, aún nuestras empresas formales, no quiero tirarles un número, pero en realidad por ahí anda un número que es 19%. O sea, nuestras firmas formales son poco productivas cuando uno los compara con países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos. En el sentido de que el producto por trabajador es bajo y crecen poco. Entonces ahora voy a argumentar falta de dinamismo de las empresas formales. ¿Y cómo lo mido? Supongamos, voy a hablar de comparar Estados Unidos y México. Una empresa cuando tiene hasta 5 años de edad, ¿cuál es su tamaño? Y voy a decir, ¿cuál es su tamaño una vez que tiene 40 años de edad? Para ver cuánto crece. Y si crece mucho, habla de una firma que innova, que mejora sus procesos productivos, etc. Entonces es más productiva. Bueno, 35 años después, en Estados Unidos, la firma promedio, y esto está hecho con datos para la misma firma, la miramos cuando tiene 5 años y la miramos cuando tiene 40 años, se multiplica en promedio por 8. En promedio se multiplica por 8. Estas son todas las firmas formales. ¿Qué pasa en México? Por 2. Entonces ahí vemos la falta de dinamismo de nuestras empresas. Uruguay, por ejemplo, firmas de menor a 6 años, en promedio 20 empleados. Cuando tienen más de 26 años, 32 empleados. Crecen menos de 2. Entonces ahí tenemos un primer problema de la baja productividad. Nuestras empresas, las formales, crecen poco. ¿Y por qué crecen poco? No tengo tiempo de ir al detalle. Hay menor esfuerzo de innovación. Estos son gastos de innovación sobre PBI 2,5, sobre ventas, perdón, de la firma, 2,5, 3,7 en Europa. También la adopción, por ejemplo, de prácticas gerenciales modernas asociadas con pago por desempeño, independencia, un montón de cosas. En general los países, estos son empresas de más de 50 empleados. Fíjense, México está acá arriba, Chile, Argentina, etcétera. Brasil, estamos bastante bajos. 2 elementos que hacen a que una empresa aumente su productividad, que innove y que adopte prácticas de gerenciamiento más modernas, ¿no? Que digitalice sus procesos, etcétera. Vamos al segundo elemento que hace que nuestros sectores productivos tengan baja productividad. Y ahora tiene que ver con, la presencia en la mayoría de estos sectores de lo que llamamos informalidad y microempresas. Esto es un indicador de trabajadores informales, ¿sí? Porcentaje, por sectores, a ustedes no lo pueden ver, pero fíjense que es alto, por supuesto, agricultura mucho, 65, servicio doméstico también mucho, 65, pero aún en manufactura, que está por acá, es casi 40, 38. O sea, aún en manufactura, 35, 37% de la mano de obra es informal. Definida aquí porque no tiene aportes. Pero en realidad es lo mismo. Tiene que ver con trabajadores que generalmente están en pequeñas empresas, microempresas. ¿Sí? ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque encontramos que cuando uno mide, por ejemplo, por salarios, la brecha salario entre formales e informales es un indicador de productividad. Entonces uno ve que un trabajador con las mismas características personales, educación, edad, sexo, la ciudad, el sector de actividad que trabaja, si fuera a trabajar en una empresa formal, tendría un salario de 24% más alto comparado con la empresa informal donde está. Entonces esto habla de que estamos reasignando mal nuestra mano de obras. Podríamos a este trabajador moverlo de una empresa informal a una empresa formal, su salario aumentaría 24%. No es tan fácil, ahora voy a decir por qué no es tan fácil. Entonces, entonces el tema es, ahí tenemos una masa de trabajadores y empresas en el sector informal que está no generando la riqueza que quisiéramos. Entonces la pregunta es, ¿la informalidad en América Latina es refugio? Porque no solamente acá hablamos de microempresas, que incluye autoempleados. ¿Cuántos autoempleados hay en América Latina? 29% de la mano de obra entre, digamos, 15 y 65 años disponible son autoempleados. O sea, está lleno de emprendedores América Latina. En realidad está lleno de empresas que no emplean a nadie, básicamente. ¿Sí? Ese es el problema.
Entonces, la pregunta, pero podemos hacer una pregunta, refugio de emprendedores o actividades de subsistencia. Y entonces, en un trabajo que hicimos antes, comparamos a estos microempresarios para ver si podrían crecer con empresarios que emplean. O sea, comparamos a autoempleados y empresarios que tienen hasta 3 empleados contra empresarios que tienen de 3 a más empleados. Fíjense, no estamos haciendo no es que estamos comparando con los Bill Gates, etc. No. ¿Qué surgió? Entonces, microempresarios, ¿a quiénes se parecen? Hicimos una encuesta, le preguntamos el nivel educativo, el entorno familiar, rasgos pro emprendimiento, ¿no? Capacidad de creatividad, tolerancia al riesgo, etc. Preferencia por empleo asalariado, trayectoria laboral previa. Y encontramos que solo 25% de estos microempresarios se parecen en estas condiciones a los empresarios, digamos, que tienen empresas de 4 empleados para arriba. Esto puede uno leerse con el vaso medio lleno o medio vacío. Uno puede decir, solo son 25%. Pero son 25%. Ahí tenemos, o sea, aún en la base de la pirámide, aún en esos sectores, si uno quiere pensar vulnerables, hay 25% de gente con talento para crear empresas que pudieran crecer. Y hay que encontrarlos y apoyarlos. Pero hay un 75% que en realidad tienen características similares a asalariados. ¿Sí? Y la pregunta es, esta gente no deberían ser empresarios, no deberían ser autoempleados, no deberían ser deberían ser asalariados, deberían irse al salario formal. 15 minutos, estoy malísimo en el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿podemos moverlos al sector formal como empleados? Y le hicimos de vuelta otra encuesta y encontramos que solamente 27% de esos microempresarios podrían, dado su característica, tener un empleo formal. El resto se parecen a asalariados que trabajan en empresas informales. Entonces tienen baja empleabilidad. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces estos microempresarios, parte de esta informalidad, no es obvio que la podemos aprovechar en eventualmente empresas formales que puedan crecer. La economía se nos dualiza, ¿no? Se nos dualiza. Muy bien. Entonces, hasta acá fue un diagnóstico y voy a pasar rápido y decir, bueno, ¿qué políticas productivas podemos tener para fomentar la producción, fomentar el crecimiento de empresas y eventualmente también reducir la informalidad? Y acá tenemos un esquema en donde tenemos 4 ámbitos de política: competencia, acceso a insumos, empleo y financiamiento. A través de estas políticas, ¿qué queremos? Seleccionar a los empresarios con capacidades de crear empresas que puedan crecer, startups, etc. Y ojo, 25% de ellos están ahí, lo dijimos, están en los microempresarios, están ahí, pero queremos nosotros también. Queremos que esos empresarios puedan crear empresas que crezcan, entonces que innovan, ¿sí? Y queremos que esos empresarios tomen trabajadores de otras empresas que quizás no están creciendo, que se reasignen. Entonces, eso hace aumentar la productividad de la economía. Entonces, vamos al primer ambiente, competencia. El diagnóstico que hacemos es que muchos de otros países hay altos márgenes de precios sobre costos, que habla de falta de competencia, sectores monopólicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando una economía no hay falta de competencia, si una empresa no siente que tiene competencia, acá voy a poner un economista un poquito liberal, esa empresa no tiene incentivo a innovar, porque tiene como la vaca atada, ¿me entienden? Lo que hace a una empresa innovar, reformar, es la competencia, es la posibilidad de que pierda mercado. Entonces, esto es fundamental. En Estados Unidos, una de las primeras instituciones que puso allá por las primeras décadas del siglo XX fue la ley antimonopolio, porque eso destruye privilegios. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué políticas? Bueno, por supuesto, reducir la barrera de entrada para que puedan entrar nuevas empresas, todo el tema de simplificación del registro de empresas, este tema de la digitalización, voy a hablar más adelante, ayudó mucho a eso. Por supuesto, fortalecer las instituciones para la defensa de la competencia. Muchos países las tienen nominalmente, pero cómo trabajan, cómo las aplican, tienen deficiencias. Y, por supuesto, facilitar la apertura comercial para el caso de los bienes transables. Segundo ámbito, a estas empresas que ahora tienen competencia y necesitan mejorar,
porque le tenemos que dar insumos de calidad. Y entonces estos insumos, lo que vemos en América Latina es que el consumo intermedio, digamos, es bajo comparado con países desarrollados y sobre todo de insumos de origen externo, ¿no? Importados. Dentro de los insumos no solamente están los insumos que se importan bien, están servicios de infraestructura, energía, electricidad, transporte. Entonces eso es muy relevante. Y estos muchos funcionan con deficiencia. Entonces, ¿qué instituciones son importantes? El comercio, la apertura del comercio también sirve para esto. Aspectos regulatorios en los servicios, porque esos son servicios que muchas veces se dan bajo monopolio, hay que regularlos. Políticas de clúster y cadenas de valor. Muchos de los insumos a veces son específicos y se generan a través de relaciones de empresa alrededor de la cadena productiva. Entonces es muy importante también facilitar ese tipo de relacionamiento entre empresas. El tercer ambiente, el ámbito empleo. Estas empresas ahora tienen la presión de la competencia, quieren innovar porque tienen insumos para hacerlo, pero necesitan mano de obra de calidad. Y acá el tema es que tenemos muchas veces bajo emparejamiento entre trabajadores y puestos. A veces hay muchos trabajadores que están en un trabajo que no concuerda con sus habilidades. Entonces, ahí tenemos problemas. El segundo tema es la brecha de género. O sea, un montón de mujeres, aquí las veo, talentosas, están muchas veces discriminadas. Y eso de vuelta también afecta el mercado laboral, la asignación de trabajo y la productividad, y mucha informalidad. ¿Qué instituciones son relevantes ahí? Protección de empleo. Bueno, quizá está bien proteger al trabajador, pero no necesariamente hay que proteger al trabajo, al empleo, al puesto de trabajo. Los cambios económicos hacen que algunos puestos de trabajo se destruyan o cambien. Hay que darle protección a ese trabajador, un seguro de desempleo, pero no siempre es bueno generar altos costos de despido, porque entonces no podemos reasignar trabajadores con ciertas habilidades de un puesto a otro puesto, que dado la nueva economía, estos otros puestos se expanden y otros caen. Entonces, eso es muy importante. Cuando no hay un seguro de desempleo, bueno, la gente se emplea en el primer trabajo que le ofrecen, y muchas veces el primer trabajo no es el donde hay un mejor macheo entre sus habilidades y el puesto. Un seguro de desempleo asegura eso. Toma tiempo encontrar el trabajo para el cual uno tiene las mejores habilidades. Por eso un seguro de desempleo es muy importante para la mejor eficiencia en la asignación del trabajo. A veces hay regulaciones de fijación de salarios mínimos que pueden ser muy restrictivas, impuestos y contribuciones sobre el salario pueden también afectar la demanda de empleo. Y algo muy relevante es entrenamiento e intermediación laboral, sobre todo para los jóvenes. Y no tengo tiempo, hemos hecho un estudio sobre las pasantías laborales para jóvenes, sobre todo en sectores más de jóvenes, en sectores más vulnerables, en empresas formales. Hemos encontrado que un joven de esas características, después de estar un año en una pasantía, en una empresa formal, la probabilidad que pueda encontrar un empleo formal después, que se acabó la pasantía, aumenta 40% respecto al joven que no hizo esa experiencia laboral. Entonces, ven qué importante es. Bueno, financiamiento, esto ya lo saben, los mercados financieros de América Latina son definitivamente poco densos, etcétera. Instituciones relevantes acá, hay regulaciones que tienen que ver con mejorar la ley de bancarrota y otros temas, y después productos financieros específicos, ¿no? Por ejemplo, garantías, factoring, capital de trabajo, edad. Acá tema edad versus tamaño. Muchas veces nuestros sistemas financieros tienen productos para aumentar la productividad y orientan el financiamiento a las pymes, al tamaño de la firma. Quizás es mejor también hacerlo a la edad de la firma. A las empresas jóvenes hay que darle, porque están creciendo. Muchas empresas pymes no crecen. ¿Y por qué vamos a darle financiamiento a una empresa que no crece? Tenemos que darle financiamiento a la empresa que tiene potencial de crecimiento. Quizás la edad es un factor para asignar el crédito o los recursos. Vamos ahora sí ya, y voy pasando al tema de la inclusión. Y como el primer eslabón para la política de inclusión es la acumulación de habilidades y el capital humano. Para tener empresas productivas necesitamos buenos trabajadores, por supuesto, y como os dije antes, es posible que una fracción menor de esos nuevos trabajadores que van a ir a estas empresas que empiezan a tener más oportunidades van a venir de la informalidad, porque va a ser difícil a esas personas pasarlas a estas empresas más formales y más dinámicas. Por supuesto,
a esta gente que no puede pasar hay que asistirla, pero ¿me entienden? Entonces, por lo menos con los jóvenes, necesitamos asegurarnos que estos jóvenes que se incorporan al mercado tengan las habilidades que requieren estas empresas que empiezan a crecer. Y ahí está el tema de habilidades que tienen que ver con aprender, habilidades socioemocionales. Y muchas veces estamos acostumbrados a pensar que el capital humano está asociado con los años de escolaridad formal, y en realidad el enfoque nuevo es un enfoque más que va no solamente años de escolaridad, sino qué habilidades los jóvenes van adquiriendo en el proceso de formación. Y acá simplemente para decirles que las habilidades, por ejemplo, cognitivas, socioemocionales y físicas son muy relevantes. Por ejemplo, aquí es cuánto más aumenta el salario cuando aumenta habilidades numéricas, por ejemplo, 8%. Cuando aumenta la tolerancia al riesgo, 7,5%. Habilidades físicas, 6%. Habilidades socioemocionales, resumidas en este indicador de GIF. Parece que si uno es amable, le pagan menos. No, pero hay que ser amable, hay que ser una buena persona. Pero parece que no, en el mercado capitalista esa condición no vale tanto. Bueno, pero ahora, ¿cómo se acumulan estas habilidades? Por supuesto, uno está pensando siempre en el sistema escolar, pero el enfoque que tenemos en un reporte que hicimos por ahí habla que esto empieza, por supuesto, desde que el nene está en la panza de la mamá, ¿no? O sea, desde la familia, la escuela, y la idea es que nunca es tarde. Un buen trabajo puede reemplazar a una buena universidad. Para un joven, digamos, que terminó la secundaria en una escuela quizá no top, un buen trabajo en un lugar formal a esa persona le puede generar habilidades muy relevantes. Por eso todo el énfasis en que nuestros jóvenes no terminen en trabajos informales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inclusión. Como dije, el tema del capital humano es el primer eslabón para lograr la inclusión, porque la primera forma de lograr, y la forma más sostenible de lograr la inclusión, es lograr que nuestros jóvenes y trabajadores tengan empleos formales, ingresos sustentables a través de empleos de calidad. Pero como también voy a decir, eso no alcanza. El crecimiento de la productividad y el crecimiento de esta empresa va a llevar a la gente más talentosa, a los jóvenes quizá. Y por ahí en el medio se quedan sectores de la población que tenemos que también tenerlos en cuenta. Entonces, la política de inclusión va más allá de asegurar una educación de calidad. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por la pobreza y por la desigualdad. Y aquí les muestro el indicador de pobreza. Efectivamente, cayó fuerte con el crecimiento de los años 2000, el boom de los commodities. La desigualdad también cayó a medida que la economía creció fuerte, ¿no? Este es el Gini, cayó de 50 al Gini, 52 al promedio de 47 en la región. Pero tenemos temor ahora de que con el crecimiento que se está debilitando, si estas tendencias muy buenas en la inclusión se van a mantener. Porque, aparte necesitamos que mejore, porque aún el Gini de la región es bastante alto, ¿no? La pobreza bajó. Entonces, no solo basta con políticas de productividad que generen empleo formal para muchos jóvenes y otros trabajadores, darles estos mayores salarios, etcétera, sino hay otras políticas para la inclusión que no voy a ir en detalle, pero no tengo tiempo. Entonces, el acceso al empleo de calidad es un camino directo, sustentable, pero no puede alcanzar. Está lo que llamamos el estado de bienestar, que tiene que ver con acceso a otros servicios públicos de calidad, no solamente educación, energía, vivienda, transporte, y seguridad social, ¿no? Tema de pensiones y otras transferencias. Acá el problema es, todos quisiéramos tener el estado de bienestar de Suecia, que gasta 50 puntos del PIB, ¿no? Pero Suecia puede tener ese estado de bienestar porque primero tiene la productividad suficientemente alta como para cobrar impuestos sin generar distorsiones y generar los recursos para pagar ese estado de bienestar. Entonces, aquí hay un balance que los sistemas políticos de cada país lo tienen que tener entre políticas que generen crecimiento y productividad y acceso a empleo formal, y etcétera, y políticas redistributivas que aquellos que se quedan un poco atrás los mantengan dentro de la sociedad y los integren. Inglaterra, en el año 1900, tenía un PBI, un gasto público sobre el PBI de 10%.
en el año 2000 fue 40% del PBI. En el medio, el PIB per cápita se multiplicó por 5, por 6. Entonces, Alemania, uno ve que el desarrollo está asociado con políticas más distributivas, pero va acompasado, va balanceado. No nos podemos ir de rosca, ni podemos, como algunos países que no voy a nombrar, tener un estado de bienestar con impuestos como un país europeo, pero una productividad de un país mucho peor que el europeo, entonces generamos inflación, distorsiones, no hay crecimiento. O países que tienen mucha productividad y crecen, pero el gasto público sobre el PIB se queda en 18 puntos del PIB, 20, no podemos. O sea, eso tampoco es un buen balance. ¿Sí? Entonces, bueno, pero por supuesto la sociedad lo tiene que hacer y ese balance tiene que existir. En medio de todo eso están capacidades estatales que no tengo tiempo de hablar, creo que ya me quedan, se me acabó el tiempo, su tiempo ha terminado, está muy bien, el panel está esperando. Entonces, ustedes están en el centro de todo eso, necesitamos capacidades. Acá hay un indicador de capacidades estatales muy general que habla de que América Latina está un poquito retrasado, pero cuando uno ve también dentro de un país, Brasil, hay lugares muy buenos como el Banco Central de Brasil con altas capacidades, otros no tan buenos como la presidencia, como la oficina de la presidencia de Brasil. Y termino, y capacidades tienen dos características, recursos humanos, la burocracia, ustedes, mejores salarios, enfatizar posibilidades de carrera, un servicio civil, ¿no? Independiente, profesional, que cubra todas las áreas del sector público. Hoy cubren generalmente la Administración Central y algunos ministerios, pero por ejemplo a nivel subnacional no es tanto, etc. Y después hay procesos, reglas y control y fiscalización de la función. Cómo lograr que darles autonomía a ustedes, pero a su vez que esa lo usen para bien y no para abusar de eso, ¿no? Los procesos de evaluación y aprendizaje de políticas, muy importante, cada vez los países lo están haciendo. Uso de datos administrativos y Big Data para... Esto mañana va a hablar seguramente Walter, va a hablar de eso. La tecnología está revolucionando la capacidad estatal, porque está pasando como que se usa para simplificar y digitalizar trámites, se usa también para el gobierno abierto y transparencia. Así que... Y termino, ahí sí termino. ¿Cómo las reformas? Nada. Sistemas políticos competitivos es la mejor receta para que estas políticas se puedan cumplir, el uso de evidencia para digamos, a la sociedad informarla y que pueda votar a las políticas mejores, que propongan los mejores candidatos, coordinación y participación ciudadana, eso, más allá del voto. Y hay muchas ventanas de oportunidades para hacer reformas cuando hay crisis, ¿no? Crisis económicas o escándalos de corrupción. La cooperación internacional ayuda. Bueno, listo, sí, ahora sí. ¿Dónde estamos en esta agenda? En la parte macro hemos avanzado mucho. Las políticas micro son más debatibles y requieren adaptaciones, ¿no? De cada país. Hay avances en la apertura comercial, etcétera. Educación, se ha extendido mucho la educación, inversión en infraestructura con participación del sector privado. ¿Dónde están las áreas que tenemos que trabajar más? El problema de la informalidad, con las consecuencias sobre la productividad. Transparencia y lucha contra la corrupción, ahí tenemos problemas. Y este tema de la inclusión social, no puede apartarse. A medida que crecemos, eso tiene que estar para hacer más sostenibles estas otras reformas que queremos hacer para que la economía crezca. Gracias. Muchas gracias, don Pablo, por su espléndida conferencia. Ahora, yo creo que a nosotros nos quedan dos dudas. La primera es si tenemos que ser amables o no, ¿eh? Y la segunda, que es más seria, es en qué medida desde una institución financiera que financia el desarrollo, hay que decir que, por ejemplo, a esta institución nuestra del CLAD, la CAF ha sido desde el principio de su creación un auspiciador, un socio privilegiado, en el sentido de que este mismo Congreso es parte, digamos, de la financiación y de la ayuda que nos ofrece sistemáticamente la CAF. Me queda a mí personalmente, y entiendo que quizás a algunos de los presentes también, nos gustaría que de alguna manera, desde la visión que tiene una institución de financiación al desarrollo, como sois vosotros, en qué medida el fortalecimiento institucional ayudaría más, no te ha dado tiempo a desarrollarlo, obviamente simplemente lo has enunciado, ayudaría más
al desarrollo, ¿no? y a crear sociedades más productivas, mejor desarrolladas, para crear instituciones que hagan más felices a los ciudadanos. Difícil pregunta, pero miren, como dije, todas estas políticas, muchas de estas implican reasignación de recursos entre sectores, abrir la economía, más competencia, cambiar los ejes de financiamiento hacia empresas que puedan crecer, jóvenes. Para eso necesitamos una legitimidad del Estado. O sea, digamos, necesitamos que cuando uno hace eso, ser creíble que el Estado no está haciendo esto para los amigos, sino está haciéndolo por un diagnóstico que hace con datos, con información, con evaluación, que dice que hacia allá tienen que ir las políticas, con evidencia internacional, experiencia internacional. Entonces, para hacer eso y ser creíbles y no generar resistencias, digamos, interesadas o resistencias de la población, el Estado tiene que tener legitimidad. Y para tener legitimidad, lo primero que tiene que tener es capacidades, o sea, no hacer algo, después improvisarlo, después ir vuelta atrás, y entonces uno dice, pero estas pibes no saben lo que están haciendo. Segundo, honestidad, o sea, usar los recursos que haya que usar, pero no más de lo que haya que usar. ¿Sí? Y cercanía con la gente con la cual estamos trabajando. Cercanía para acompañarlos, para mostrar liderazgo, pero no cercanía de una digamos, de amiguismo y de generar. Entonces, para eso necesitamos una burocracia y un sistema político que dé esas señales. ¿Me entienden? Y esas señales se dan con institucionalidad, con control. Yo no tuve tiempo, pero digamos, con transparencia, muchos servicios se pueden digitalizar y entonces a partir de ahí ya el servidor público no tiene por qué estar ahí dependiendo, a veces jugando en forma discrecional y en momentos de elecciones, ¿no? El tema del clientelismo, o sea, eso se puede evitar mucho con toda la digitalización de los servicios. Pero también el tema de los datos, ¿no? El accionar del Estado, abrir los datos del gobierno, el gobierno abierto, para que el Estado, la sociedad civil en general, nos controle o controle el Estado. Entonces, eso es parte de la institucionalidad, definitivamente. Pero por supuesto, para eso hay que tener una burocracia capacitada, y para tenerla la burocracia tiene que entrar en función de, como sabemos, ¿no? de mérito, de la carrera y estas cosas que siempre decimos, ¿no? Son recursos, pero también son procesos. Y un poquito la opinión es que la tecnología nos permite facilitar mucho estos procesos, antes que eran más complicados. Entonces, creo que ahí tenemos una posibilidad de catch up, digamos, en términos institucionales que antes no estaba. Pero me quedo ahí, por las dudas, por si hay algunas preguntas. Muchas gracias, don Pablo. Se abre ahora un turno de preguntas durante un rato. Por favor, vayan levantando la mano y los servicios del Congreso les pasarán el micrófono. ¿Quién quiere preguntar alguna cosa? ¿O se han quedado ustedes tan anonadados con la ciencia del conferenciante que son incapaces de preguntar nada? Don Óscar, por favor. En el año 1990 estuve en una misión en China de reforma del Estado, curiosamente, y me encontré con que había 120 millones de microempresas, digamos, cuyo tamaño era hasta 6 trabajadores. Y me pregunto si esas empresas chinas eran mucho más productivas que las empresas a que te estuviste refiriendo respecto a América Latina, ¿no? Y cómo hizo China, digamos, para, entre 1990, es el año que estoy refiriéndome, ¿no? En menos de 30 años, haber pasado a digamos, prácticamente primer nivel mundial, ¿verdad?, como uno de los países más productivos del mundo, ¿no? No sé qué ha sido de estas 120 millones de microempresas, y en todo caso, si conoces la trayectoria que siguió China en ese aspecto, me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Respondo aquí mientras quizás va empezando en alguna otra.
En China todo es grande, ¿no? Entonces son 120 millones de microempresas, entonces los números impresionan, ¿no? Y apabullan, claramente. O sea, no conozco el detalle, pero sí sabemos que en China no solamente hubo un entramado empresarial propio, ¿no? Que se desarrolló y quizá pero hubo mucha inversión externa directa, ¿no? O sea, muchos Estados Unidos, Europa Occidental, a partir de la apertura económica, invirtieron un montón de recursos, muchas multinacionales, etc. Claro, lo importante es que esas inversiones externas directas generen derrames productivos domésticos, en el sentido de que muchas de estas microempresas pudieran, por ejemplo, convertirse en proveedoras de estas multinacionales y a través de ese mecanismo generar aprendizajes, crecer y eventualmente ellas mismas convertirse más tarde en empresas que comercian y se integran al mercado global. Y hoy uno ve que las empresas top de China ya no son las multinacionales, hay muchas empresas domésticas que se convirtieron en internacionales. Entonces, eso es lo que uno quiere. El detalle no lo sabemos, pero estoy seguro que muchas de esas microempresas que se unieron a estas empresas internacionales, tomaron aprendizajes, copiaron algunas cositas y eso les permitió crecer. Y otras quizá habrán cerrado y sus trabajadores se asignaron a estas otras empresas que crecieron. Entonces, eso es lo que tenemos que facilitar. Va a haber muchas que cierren, pero ese no es el problema. El problema es que las que cierren, esos recursos se reasignen hacia empresas que sí crecen. Ese es el proceso. Y estoy seguro que mucho de eso pasó en China, sobre todo en estas áreas estas áreas de la costa, donde había un sistema, de regulaciones económicas muy liberal, y no tanto en el interior del país, ¿no? China todavía tiene un poquito un problema de dualidad, ¿no? En las áreas de las costas tiene todo este sector empresarial muy relacionado con el mundo internacional, muy globalizado, etcétera, pero en el interior del país todavía hay mucha ruralidad y empresa pequeña y desigualdad, ¿no? Más preguntas, por favor. Aquella señora del final. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Lizeth Ramírez, de República Dominicana. En un momento usted habló No te veo. de que... ¿No me ve? Sí. Ok. Ahí está. En un momento usted habló de que un buen trabajo sustituye el ir a la universidad. ¿Qué usted opina de validar la experiencia en sustitución de la formación, o no en sustitución, sino de validar la experiencia cuando no hay formación académica para completar el perfil de algunos cargos? Muy buen punto. Aquí estamos hablando un poquito de generar habilidades y validar esas habilidades aún sin ir a una universidad. Acá estamos muy acostumbrados a que las habilidades para un buen trabajo, tenés que ir a la universidad y un título universitario te habilita. Pero no, la enseñanza vocacional y el trabajo en empresas y el aprendizaje en esas empresas a partir de ciertas especializaciones pueden definitivamente generar habilidades que sería bueno certificarlas para que justamente esos trabajadores puedan ser más creíbles y a partir de allí moverse entre empresas, que muchas veces es la forma de crecer profesionalmente, ¿no? Y entonces, esos institutos o esas certificaciones son una especie de bien público que también hay que generar, ¿no? Definitivamente creo que es importante. Muchas veces el mercado laboral tiene este problema de información asimétrica. O sea, yo entrevisto a una persona y no sé cuán buena es en tales tareas, me va a poner un currículo así y a veces con eso no basta, ¿no? Entonces, generar esta suerte de certificaciones definitivamente creo que es algo interesante y es algo que hasta el sector privado puede promover,
digamos, los gremios, que son el gremio metalmecánico, etcétera, generar, digamos, ese tipo de cursos y exámenes o algo así que generen estas certificaciones. Definitivamente creo que es muy relevante. Sí, Sí. buenos días, felicitaciones por su conferencia, muy interesante. Yo tengo una pregunta muy específica. Las capacidades estatales pues tendrían que desarrollarse en todos los niveles de gobierno y tradicionalmente los gobiernos locales digamos que han sido el eslabón más débil de las naciones en general. Un estudio que recién terminamos vimos que realmente no existen políticas permanentes, sistemáticas, basadas en evidencia para el fortalecimiento de las capacidades estatales de los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo queremos que el Estado haga bien su trabajo y genere políticas públicas eficientes y eficaces si el nivel más básico de gobierno, el más cercano a la ciudadanía, el que tiene aproximadamente más del 50% de responsabilidades para el cumplimiento de la Agenda 2030, no tiene esas capacidades? Muchas gracias. Muy buen punto. Fíjense, ¿por qué avanzamos en la macro quizá bastante y no en otras áreas de políticas de inclusión, educativas o productivas? Es porque la macro, y acá voy a ser un poquito exagerado, con 5 PhD, 10 PhD, lo arreglamos. 5 en el Banco Central y 5 en el área de Tesoro. Y con eso ya está. O sea, estoy un poquito overemphasizing, pero digo, ¿me entienden? Ahora, una política, cuando uno quiere mejorar la calidad educativa, son miles, un ejército de directores, de maestros que están en todo el territorio. Cuando uno quiere hacer una política productiva, también no solamente es el ministro de Producción o Industria de la Nación, no. Son secretarías de Industria y de Emprendimiento a nivel de ciudades. Es un ejército, ¿me entienden? Entonces, como bien se dice en la pregunta, para todas estas políticas ya no basta con 10 personas bien educadas en buenas universidades internacionales o en otros países, no. Entonces, ¿cómo bajamos o cómo cubrimos esas necesidades de capacitación a nivel subnacional, donde, como bien dicen, muchas de estas políticas tienen muchísima responsabilidad, ¿no? Y aquí, nada, no hay ningún secreto. Esto toma tiempo. Los gobiernos locales, por supuesto, los políticos de los gobiernos locales son súper responsables allí. Puede haber programas nacionales de apoyo a esto. Por ejemplo, lo que decía de los servicios de servicio civil, que están muy integrados o funcionan relativamente bien a nivel nacional, pero todavía a nivel subnacional no han bajado, ¿no? Entonces ahí necesitamos claramente una mejora institucionalidad. Y esto es de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, ¿no? Uno ve municipios, en Argentina, que es florecientes. Bueno, voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, Rafaela en Santa Fe, que generó, por ejemplo, encuestas propias de su tejido empresarial, encuestas propias a sus ciudadanos sobre las necesidades de bienes públicos. Hasta crearon la propia Cámara PYME, porque estaban solamente las empresas grandes representadas. Entonces, ¿me entienden? Generó contacto con universidades europeas para una serie de políticas. Bueno, entonces, y Rafaela, uno lo ve ahí arriba en términos de productividad y ve otras ciudades. Entonces, esto también va de abajo hacia arriba, ¿no? Y a veces el tema local se complica por la cercanía. Es bueno por la cercanía, porque yo sé qué necesitan mis ciudadanos, pero a veces esa cercanía genera también presiones y genera a veces falta de independencia, que también es difícil de manobrear, ¿no? de manejar, ¿no? Pero ahí está la agenda, definitivamente ahí está la agenda. Más intervenciones. Buenos días. Gracias, doctor, por nutrirnos con su conocimiento y experiencia. Virgilio Carrión, desde Panamá. Quiero saber su opinión respecto... Ok. Ajá, ¿ahora sí? Vale. Quiero saber su opinión respecto a las políticas públicas de inclusión para las personas con discapacidad.
pero vamos a enfocarlo desde el punto positivo de todas las personas con discapacidad que son profesionales y que le pueden aportar al Estado y a la sociedad civil sus experiencias, sus conocimientos, su bagaje de productividad, no mirándolo como un grupo con vulnerabilidad que siempre está esperando que el Estado le tenga un subsidio o un estipendio, sino que ellos pueden producir una cantidad de productos impresionantemente grandes, pero que a veces los dejamos a un lado, ¿no? Y la participación de ellos como gestores de respuesta para la sociedad y para el Estado. La inserción de ellos en el Estado, porque cualquiera de los que estamos en este gran salón corremos el riesgo de tener una discapacidad o en 5 minutos o en 15 años, ya sea o naciste con ella o la adquiriste en el camino o en el transcurso de tu vida profesional algo pasó, pero eres un profesional o eres una profesional que puede dar una gran respuesta estatal. El avance del cumplimiento de estas políticas públicas, el avance desde su perspectiva de lo que estas personas aportan al Estado y la preparación de una sociedad más justa que todos construimos por si nos llegase a pasar algo, tuviésemos una respuesta a Estado y sociedad. Gracias. Eso está muy relacionado con el punto que hice de la discriminación. El problema de discriminación no es solamente un problema moral, es un problema económico también. Primero es moral y después económico. Porque genera silos en donde hay gente talentosa que no puede integrarse al tejido productivo. Hablé de las mujeres, hablé de jóvenes vulnerables y podemos hablar de gente con discapacidades, que por supuesto también, digamos, más allá de su discapacidad, estoy seguro que puede haber un emparejamiento en un trabajo donde él es muy productivo. Entonces, como las políticas para aumentar el cupo femenino, los jóvenes, esto también es muy importante. Y los países tienen las políticas, tienen cada vez más. Pero ahí tenemos también problemas de control, de cumplimiento. Están las leyes nominales, pero no se cumplen. Entonces, la pregunta es cómo logramos ese cumplimiento. Por un lado, puede haber un enforcement de tipo legal o de la burocracia que hace cumplir las leyes, pero después la ciudadanía también, o sea, hay de arriba, abajo para arriba. Por ejemplo, y esto es un malo ejemplo, pero en este país que no está acostumbrado a cumplir las leyes, ¿cómo es que se cumplió la ley de no fumar en lugares cerrados? Porque la gente que no fuma es la primera que está interesada en que se cumpla la ley, ¿me entienden? Esa participación ciudadana es súper importante y se puede aplicar a otras políticas. Entonces, definitivamente es un punto muy relevante y yo creo que vamos hacia allá, pero necesitamos, de vuelta, legislación, pero también conciencias de los ciudadanos para, justamente donde no se está cumpliendo eso, hacer recordar y ayudar a que se cumpla. Más intervenciones. Esta señora. Buenos días, Úrsula Galeano de Paraguay. Muchas gracias por esta conferencia y la oportunidad de participar. En su opinión, doctor Sanguinetti, ¿tiene conocimiento del modelo en cuanto a los jóvenes vulnerables, del modelo educativo del MOPA dual, en donde los jóvenes van en la fábrica o en su lugar de trabajo a estudiar y a aprender? Y si tuviera experiencia, me gustaría saber cuál es la experiencia que tiene de su conocimiento en esa área, porque nosotros ahora estamos enmarcados con los jóvenes en nuestro país en eso. Muchas gracias. Buen punto. No soy un experto en eso, debo aclarar, tengo parte de mi equipo que trabaja en eso. A veces tenemos esta cultura América Latina que todo el mundo tiene que ir a la universidad y esta cosa enciclopédica. Y eso también puede ser una mala asignación de recursos. Un chico que no tiene vocación para eso, lo hacemos perder 3 años, 4 años haciendo una carrera y después a mitad se va. Quizá con una modalidad de tipo dual donde antes de tomar decisiones el chico pasa por una educación de vocacional con un fuerte contenido de experiencia laboral, a ese chico lo podemos primero
acercarlo al mundo laboral, que aprenda ciertas técnicas, etcétera. Y si él mismo quiere profundizar, digamos, y quiere ir más allá de aprender ciertas rutinas y trabajos, bueno, él podrá después ir a la universidad, ¿no? En Alemania, obviamente, está ese sistema, pero en Alemania un poquito de chiquito te mandan a un lado del otro. Yo no sé si eso me gusta tanto, ¿no? Si a mí me hubieran dicho a los 22 años, 21 años, no tan viejo, no tan... Pablo, vas a tener una vida académica importante. Si hubieran juzgado por mis notas de clase en ese momento, yo no hubiera ido a ninguna parte. Sí. Recién empecé tarde, o sea, maduré más tarde esta vocación que tenía por la academia, por el conocimiento. Entonces, lo importante de los sistemas educativos es que den posibilidades de esa maduración y que, bueno, si alguien elige algo vocacional, perfecto, pero si después más adelante, más tarde, se autodescubre, pueda cambiar, ¿no? A veces los sistemas europeos, el alemán es un poquito rígido para mi gusto, pero lo podemos adaptar para nuestras realidades. Pero efectivamente este tema de la vocacional es muy importante. Sí. Muchas gracias. Ha pedido la palabra también el ministro de Administración Pública de República Dominicana, que se encuentra aquí en la primera fila. Y con ello vamos a terminar, si no hay más preguntas, terminaremos nuestra coloquio. Bueno, pues yo le decía a mi amigo Martín Cuesta que ha sido una magnífica intervención, muy oportuna para nosotros, lo que tenemos responsabilidades de dirección y realmente apunta a la agenda que hoy compartimos en toda la región y realmente muy convincente sobre la productividad en América Latina, y me recordaba un libro de Jane Morrison que plantea por qué hay países por qué los países fracasan, y pienso que su conferencia realmente toma parte del aspecto de la productividad, el uso de la tecnología, de tal forma que me gustaría ver un día de esto por República Dominicana. Bueno, pues yo creo que hay que felicitar al ponente por dos razones. Primero, por su brillantez, por haber complementado las materias que habitualmente nosotros utilizamos, que ha sido la parte que ha tenido él menos tiempo de desarrollar, que es la última. Y también hay que felicitarle porque haya madurado, porque yo soy mayor que él y no lo he conseguido. Muchas gracias a todos.